investigación, estudio de la composición química total, cationes y aniones solubles presentes en PM10 de la Comuna de Estación Central de Santiago de Chile. Este será impartido por el magíster Edison Aldair Gámez Cárcamo de Honduras. Vamos a dar algunas instrucciones generales a nuestros participantes de forma virtual. Pueden ir haciendo sus preguntas mediante el chat y se las responderemos al final de la presentación del magíster Aldair. A nuestros participantes que están de forma presencial en el auditorio, les pedimos que vayan anotando si tienen alguna pregunta y también la haremos al finalizar el taller. Ahí tenemos el spot de nuestro taller, perdón, nuestro presentador de esta ponencia. Ahora, vamos a dar una breve lectura antes de comenzar de su hoja de vida. El magíster Edison Aldair Gómez Cárcamo es docente de profesión, egresado de la licenciatura de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa. Cursó una maestría en Ciencias Químicas con especialidad en Química Analítica Ambiental y Atmosférica en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente labora como analista de regímenes especiales en la Administración Aduanera de Honduras en el área de combustibles. Cuenta con 5 años de experiencia laboral, principalmente en el área educativa como docente de ciencias naturales. Durante sus estudios de maestría realizó una investigación relacionada con calidad del aire en una de las ciudades más contaminadas del mundo, como lo es Santiago de Chile. Así es que, sin más preámbulo, es un placer para mí presentarles a nuestro ponente. Los dejo con él. Adelante, magíster. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ok, bien. Muchas gracias por la presentación. Es un honor, un placer para mí estar presente en este congreso y poder presentar esta investigación. Bueno, esta es una investigación que se realizó en el año 2022 en la capital Santiago, en el país de Chile. Esta investigación tiene por nombre Estudio de la composición química total, cationes y aniones solubles presentes en material particulado PM10 de la Comuna de Estación Central, Santiago de Chile. Esta investigación se realizó en la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. En general, esta investigación está relacionada con lo que es uno de los contaminantes, uno de los principales contaminantes que afecta hoy en día lo que es la atmósfera, como lo es PM10. Como índices, tenemos que en una primera parte abordaré lo que es una introducción ya acerca de lo que es el material particulado PM10, algunas investigaciones previas que se realizaron en lo que es la ciudad de Santiago acerca de este contaminante, los objetivos, hipótesis y objetivos, así como también el procedimiento experimental que se realizó, posteriormente lo que son los resultados y lo que es la discusión y finalmente lo que son las conclusiones. Ahora bien, el material particulado como tal es una mezcla de partículas sólidas y líquidas que se encuentran suspendidas en el aire, ¿ya?
En este caso, el material particulado, este se puede clasificar de acuerdo a su diámetro aerodinámico. En este caso, nos centramos en material particulado PM10. En este caso, corresponde a aquellas partículas que son iguales o menores a 10 micrómetros como tal. Acá, como nosotros podemos observar, esta es una imagen que fue tomada en la época más fría en lo que es la ciudad de Santiago de Chile, en vista de que esta ciudad es una de las ciudades más contaminadas en lo que es en la región a nivel de Latinoamérica como tal, así como también a nivel mundial, principalmente por este contaminante atmosférico como lo es PM10. Lo que podemos observar acá es que una capa fina de color gris totalmente cubriendo la ciudad, esto provocando un altos niveles de contaminación por este contaminante y por ende perjudicando lo que es la salud de la población habitante. Bien, en la tabla 1 se muestra lo que es un inventario de emisiones y transferencia de contaminantes. Mencionar que en Santiago de Chile, cada 4 años se está realizando un inventario de emisiones para material particulado, PM10 como tal, y otros 9 contaminantes atmosféricos. En este caso, nosotros nos centramos en lo que es el PM10, el cual, según la tabla 1, podemos observar que está clasificado por diferentes sectores de acuerdo a su principal fuente y así como las emisiones de los tipos de contaminantes, este caso por toneladas por año. Podemos observar que es el sector residencial que en este caso está relacionado con la quema de leña, ¿ya? Y lo que es el sector transporte, que son los que presentan una mayor cantidad de emisiones de este contaminante para la ciudad de Santiago, en esto para este inventario de emisiones del año 2014. Seguidamente de lo que son el sector industrial, el sector construcción y finalmente lo que es el sector agrícola, ¿ya? Pero recalcando que son las fuentes provenientes de lo que es el transporte, principalmente el transporte vehicular y lo que son fuentes residenciales que están relacionados con la quema de leña. Según la figura 1, se han realizado un sinnúmero de estudios alrededor del mundo, principalmente para identificar cuáles son las fuentes principales de este contaminante como tal. Este es un estudio que se realizó en el año 2015, donde muestra cuáles son las principales fuentes de material particulado, las principales ciudades más contaminadas alrededor del mundo. Podemos observar ciudades como en el norte de China, de Corea, lo que es en el Medio Oriente, como lo es India, Turquía, la parte norte y sur de lo que es Europa y en nuestro continente, haciendo énfasis a lo que es el hemisferio norte y al sur de América, donde se encuentra ubicado Santiago de Chile. Según este estudio, es el tráfico vehicular el que presenta un mayor porcentaje de emisiones de PM10, seguido de lo que es la industria, lo que es la quema por emisiones de combustible doméstico, seguidamente con lo que es las emisiones por fuentes de origen natural. En este caso está relacionado a lo que es el polvo de resuspensión y finalmente con lo que es fuentes que no son especificadas de origen humano. Ahora bien, Santiago de Chile es una ciudad muy contaminada. En base a eso, existen algunos factores que influyen en los altos niveles de contaminación de PM10 como tal. Uno de los principales factores de contaminación es la ubicación. Mencionar que la ciudad de Santiago se encuentra ubicada en una cuenca cerrada por cadenas montañosas, por así decirlo, prácticamente se encuentra en lo que es un hoyo, el cual está rodeada principalmente al este, tenemos lo que es la cordillera de los Andes, al oeste tenemos la cordillera de la costa y montañas en norte y sur. Otro de los factores es el viento. En Santiago el viento promedio es muy débil, generalmente menor a los 3 metros por segundo durante los meses de invierno. Y otro de los principales factores son las inversiones térmicas, como nosotros lo podemos observar en la figura 2, tenemos un perfil de temperatura de la costa central de Chile.
Es un fenómeno que ocurre principalmente debido a las bajas temperaturas y poca radiación solar. Estas inversiones térmicas es un fenómeno contrario a lo normal, es decir, a medida que aumentamos en altura, la temperatura va aumentando, ¿ya? Luego, acá lo que se muestra son los efectos que puede tener el material particulado PM10 como tal, hacer énfasis en la importancia en que radica el estudio de este contaminante es que nosotros lo podemos estudiar desde diferentes perspectivas. Una de ellas es de acuerdo a su tamaño, y es que mencionar que entre más pequeño es el tamaño de este contaminante es aún más peligroso porque nosotros perfectamente lo podemos respirar ingresando por lo que es el sistema respiratorio, ya llegando incluso hasta los pulmones y pudiéndose desplazar por el torrente sanguíneo, ya. Si bien conocer el tamaño es súper importante, aún es más importante conocer la composición química de este contaminante como tal, que es muy variada. Su composición química puede ser tanto inorgánica como orgánica, ¿ya? Y esto, sin duda alguna, que va a depender del tipo de fuente emisor, ¿ya? Y esto nos lleva a los efectos que este contaminante puede tener en la salud de las personas. En vista de que en Santiago el PM10 desde la década de los 80 se convirtió en una problemática ambiental para la ciudad, se implementó un plan que se le conoce como Plan de Contaminación y Prevención Ambiental, que se le conoce como PPDA, ya, el cual tiene como objetivo implementar una serie de normativas que van a disminuir los niveles de este contaminante y por ende proteger la salud de las personas. Dentro de las medidas que se implementaron desde finales de la década de los 80 hasta la actualidad, ya son estrictas normas de emisión y circulación de vehículos, renovación del transporte público, es decir, se cambió toda la flota de buses que eran bastante activos por una flota de buses completamente eléctricos. Mitigación en la producción de polvo, es decir, las calles en Santiago de Chile se encuentran en un 98% pavimentadas, muchos parques a lo largo y ancho de la ciudad con el propósito de mitigar lo que es la producción de polvo, mejora en la calidad química de los combustibles, es decir, se cambió anteriormente se utilizaba lo que es gasolina con plomo y actualmente lo que se utilizan son otro tipo de aditivos más amigables con el ambiente. Regulaciones industriales cada vez más estrictas, esto para las diferentes empresas industriales y restricciones en el uso de leña. Al ser Santiago una de las ciudades donde las temperaturas incluso llegan a bajo cero, principalmente en la época de otoño e invierno, la población tiende a usar mucho lo que son el uso de estufas a base de leña como materia prima. En razón de ello, si bien la implementación de estas medidas han ayudado a disminuir los niveles de contaminación de este contaminante, Santiago actualmente aún experimenta concentraciones de PM10 por encima de la normativa estándar de calidad del aire actual. Y como podemos observar una foto que es tomada en agosto del año 2022, donde podemos observar la contaminación a simple vista en lo que es la atmósfera de la ciudad. Luego, en la tabla 2 se muestra lo que es la normativa vigente para material particulado PM10 en lo que es Chile. Chile cuenta con su propia normativa para este contaminante, es decir, para un periodo de media de 24 horas. Su normativa corresponde a 150 microgramos por metro cúbico y para una media anual una normativa de 50 microgramos por metro cúbico. Acá podemos observar que también se puede comparar con otras normativas internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental EPA de los Estados Unidos y la Unión Europea. También el país cuenta con lo que es un índice de calidad del aire de partículas. Este índice de calidad del aire de partículas que se le conoce como ICAP, que funciona para un periodo de 24 horas, en el cual, de acuerdo, siguiendo los parámetros de lo que es la normativa vigente, las concentraciones diarias, estas pueden
clasificarse en bueno, regular, alerta, preemergencia e emergencia ambiental. Durante la investigación realizada, podemos evidenciar que durante el periodo de tiempo en que se realizó esta investigación, nos encontramos que se emitieron muchas alertas, muchas preemergencias ambientales a lo largo y ancho de la ciudad, donde una de las implementaciones era, por ejemplo, detener lo que es el transporte público, así como también los colegios, por lo tanto, pasaban a lo que son clases de manera online y otras medidas que se implementaban producto de la alta contaminación en la ciudad. Acá se muestra en la figura 4, se muestra algunas de las algunas investigaciones que se realizaron antes de realizar esta investigación relacionada con la composición química y de este contaminante, así como los niveles de concentración. Podemos observar que desde el 1998, que se empieza a estudiar este contaminante al ser una problemática ambiental, podemos observar que las concentraciones de este contaminante disminuyeron completamente ya hasta el año 2028, pero que estas concentraciones siguen siendo actualmente siguen estando por encima de la normativa actual de PM10. Esta disminución, sin duda alguna, que está relacionado con este plan de descontaminación y control ambiental que se le conoce como PDA, si bien ha funcionado sin duda, aún es necesario seguir implementando este tipo de normativa en pro de disminuir los niveles de este contaminante. En la figura 5, nosotros podemos observar las concentraciones anuales de PM10, principalmente para las épocas de otoño e invierno y primavera-verano, el cual nos permite compararlas. Acá, como se puede observar en la gráfica, está remarcada en color negro, podemos observar que es en el periodo de otoño e invierno, es decir, la época más fría del año, que corresponde a los meses de abril hasta septiembre, donde las concentraciones de este contaminante son aún mucho más altas en lo que es en la ciudad de Santiago de Chile. Según este estudio, que está relacionado con la composición química del material particulado, si bien mencionar que la composición química de este contaminante es muy variada, ya que puede ser tanto de origen orgánico como inorgánico, en función de esto, nos permite hacer un análisis que podemos analizar la composición inorgánica total, como también la composición inorgánica soluble, así como también la composición orgánica total y soluble de este contaminante. Podemos observar que según este estudio que se realizó en el año 2015, podemos observar que el componente principal es la materia orgánica, ¿ya? Y que en un 30% de composición química corresponde a la composición inorgánica. En este caso se encontraron algunos iones como potasio y cloruro, así como algunos aniones correspondientes a lo que son sulfatos, nitratos y al catión amonio como tal. En la siguiente tabla se muestran lo que son estudios que fueron realizados desde el año 2007 al 2021, este relacionado con la fracción elemental de PM10, donde se puede observar que algunos elementos como el silicio, el manganeso, el calcio, el hierro y el titanio, estos elementos están asociados principalmente a lo que es el suelo, en este caso polvo natural y antropogénico. Otro de los elementos presentes en este contaminante es el potasio, ¿ya? Y que está netamente relacionado con lo que es la combustión residencial de madera. Los elementos zinc, hierro y cobre, estos elementos están asociados principalmente a lo que son los procesos industriales, y los elementos como hierro, azufre, calcio y manganeso, estos elementos están asociados a lo que son las emisiones vehiculares, ¿ya? Y nos permite, mediante esta tabla, poder asociar ciertos elementos químicos, ya estudiando lo que es la fracción elemental de este contaminante, poderlo asociar con lo que son su principal fuente emisora.
En la tabla 5 podemos observar algunos estudios que fueron realizados en la Universidad de Santiago, es decir, en la misma universidad donde se realizó el presente estudio, ya haciendo énfasis en el estudio de lo que es la fracción soluble de este contaminante, encontrando que fueron los elementos como calcio y potasio, los aniones nitratos, sulfatos y cloruros, ya, así como el hierro, el zinc y el cobre, entre otros, que presentan un mayor grado de solubilidad en este contaminante. Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio de lo que es la fracción soluble de PM10? Mencionar que este contaminante nosotros lo estamos respirando, ¿ya? Nuestro cuerpo está formado por aproximadamente el 70% de agua, ¿ya? En función de eso, este tipo de contaminantes ya se puede adherir muy fácilmente a nuestro organismo. Además, ciertos de estos elementos son metales pesados, inclusive pueden ser cancerígenos, pueden dañar el sistema respiratorio y en eso conocer lo que es la fracción soluble de este contaminante es de suma importancia como tal. Como hipótesis y objetivos de la investigación, podemos, podemos observar que como hipótesis tenemos que la aplicación de diversas normativas orientadas a disminuir los niveles de PM10 en Chile, principalmente asociados al cambio en la matriz energética del país, cambió los niveles de concentración de algunas especies químicas de interés medioambiental presentes en el material particulado respirable de Santiago. Como objetivo general, evaluar la tasa de aumento o disminución en los niveles de concentración del material particulado PM10 y de algunas especies químicas de interés presentes en ellas. Como objetivos específicos, tenemos como el número 1, comparar las concentraciones de PM10 recolectadas en la estación de la Universidad de Santiago con las concentraciones medidas en la estación meteorológica Parque O'Higgins de la red Macán. Como objetivo número 2, determinar la fracción soluble en agua de los aniones fluoruro, bromuro, fosfato, nitrito, cloruro, nitrato, sulfato y del carbonato y del catión amonio en el material particulado PM10. Como objetivo número 3, determinar la fracción insoluble y soluble de los elementos químicos de interés ambiental debido a su relación como marcador de fuente de combustión presentes en el material particulado PM10. Como objetivo número 4, establecer la tendencia de alza o disminución en los niveles de concentración de los elementos químicos estudiados en zona céntrica de Santiago mediante un análisis de correlación y así determinar la principal fuente emisora. Y como objetivo número 5, determinar el factor de enriquecimiento de algunas especies metálicas de interés ambiental. Como procedimiento experimental, como se observa en la figura 7, 7A, se muestra lo que es la localización de la zona de estudio. En este caso, se muestra lo que es un mapa de lo que es la región de Santiago como tal, específicamente en la estación central, ¿no? Que viene siendo para Santiago de Chile, que lo que es lo que son aldeas, por así decirlo, en ciertos lugares de nuestro país, allá se les conoce como comunas, ¿ya? Este estudio fue realizado en el centro de la capital. En la figura 7B se muestra lo que es el edificio del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, donde se encuentra ubicada, como se muestra en la figura 7C, lo que es la estación meteorológica USACH. Mencionar que la Universidad de Santiago cuenta con su propia estación meteorológica, donde no solo se mide material particulado PM10, sino que también otro tipo de contaminantes como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, entre otros. Para la recolección de muestras de este contaminante como tal, como se puede observar en la figura 8A, se utilizó lo que es un equipo que
permite lo que es recolectar las muestras de manera gravimétrica. En este caso se conoce como impactador Harvard, ya como lo podemos observar en la figura 8A. Este equipo consta de dos partes, un cabezal, ya que es donde se encuentran lo que son los filtros. En este caso se utilizaron filtros de teflón, como se puede observar en la figura 9A, ya, y una unidad de bombeo, ya. El fundamento básico, como se puede mostrar en la figura 8B, consiste en que mediante el impactador ya lo que hace es succionar lo que es el aire atmosférico, ya que lo hace pasar por un orificio bastante ancho que a medida que avanza por lo que es el impactador, aumenta lo que es su velocidad y por ende también la rapidez con la que se desplazan las partículas de PM10. A una cierta distancia se encuentra lo que es una placa metálica que se le conoce como placa de impactación. Es decir, ahí donde van a impactar lo que son las partículas que son mayores a 10 micrómetros. Y en este caso solamente dejando pasar lo que son las partículas iguales o menores a 10 micrómetros como tal. Como pueden observar, en la figura 9A podemos observar un filtro de teflón que se encuentra completamente blanco, ya que es el filtro que se colocó al inicio, ya, y después de un tiempo de 48 horas, ya podemos observar un filtro completamente negro, ya que es el resultado de lo que es la contaminación producto de este contaminante como PM10, ya. También mencionar que la recolección de las muestras se hizo para un tiempo de 24 horas. Luego se realizó lo que es un análisis químico donde se utilizaron diferentes técnicas analíticas para poder estudiar este contaminante. Previo al análisis, mencionar que estos filtros de teflón fueron acondicionados en una cámara y a humedad y temperatura controlada. En este caso, la humedad radicó en un porcentaje de 20 a 45% y una temperatura entre 15 a 30%, ¿ya? También mencionar que primeramente se analizó lo que es la fracción total de PM10. Para el análisis de la fracción total o elemental de PM10, en este caso se utilizó la técnica que es conocida como la técnica de fluorescencia de rayos X, utilizando lo que es un analizador de rayos X. Para en este caso, esta técnica permite lo que es el análisis de los elementos químicos de la tabla periódica. En este caso se encontraron un total de 14 elementos químicos presentes en el material particulado como tal. En este caso son silicio, aluminio, azufre, cloro, calcio, hierro, potasio, fósforo, bario, manganeso, zinc, cobre, titanio y cromo. En este caso, aquí podemos observar una imagen ya como tal de lo que es el equipo, en este caso de fluorescencia de rayos X, que es como tiene la forma de lo que es de una pistola donde se le hace, donde se le irradia lo que es energía en forma de fluorescencia de rayos X para poder identificar y cuantificar lo que son los elementos químicos de interés. Bien, luego, una vez que se le realizó la fracción total de PM10, también mencionar que esta técnica analítica permite hacer un análisis multielemental y una de las características fundamentales es que no daña la muestra como tal, es decir, nosotros hicimos el análisis de las muestras, estas se mantuvieron intactas, no se dañaron, ya, por lo que posteriormente se le hizo lo que es el análisis de la fracción soluble total de PM10. Previo al análisis de la fracción soluble de PM10 se hizo lo que es una extracción ya de lo que es estos filtros. Estos filtros fueron colocados en lo que son tubos Falcon de 15 ml, se les agregó lo que es agua milicú, completamente ultra pura y luego el resultado ya fueron filtrados utilizando lo que son filtros hidrofílicos de 0,2 de diámetro de poro. Ya. Una vez que teníamos listas las muestras para el análisis,
El primer análisis que se realiza de la fracción soluble como tal es el análisis de elementos metálicos de interés. En este caso se analizaron 12 elementos metálicos de interés presentes en el material particulado. En este caso son calcio, potasio, sodio, magnesio, zinc, bario, cobre, manganeso, aluminio, arsénico y vanadio, ¿ya? La técnica que se utiliza para el análisis de la fracción elemental ya es la técnica de espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente, que se le conoce como la técnica de ICP o ES. Ya el equipo que se utiliza para este análisis, como se muestra acá, este es el equipo que se utilizó para el análisis de estos elementos. Este equipo es un equipo muy sensible, ya que permite un análisis muy multielemental, es muy rápido y permite hacer un análisis en el orden de hasta los ppb, ¿ya? Bien, seguidamente se realizó el análisis de lo que es el catión amonio, ¿ya? Para el análisis del catión amonio se utilizó la técnica de espectrofotometría del UV del visible, usando el método de azul de indofenol, que es uno de los métodos bastante conocidos para realizar el análisis de este catión. Y aquí podemos observar el equipo, aquí podemos observar un espectrofotómetro UV del visible, ¿ya? Y finalmente se realizó lo que es el análisis de lo que son los aniones presentes en la fracción soluble. En este caso se analizaron los aniones fluoruro, bromuro, fosfato, nitrito, cloruro, nitrato y sulfato. En este caso, para el análisis de estos aniones se utilizó la técnica de cromatografía iónica, ¿ya? Que podemos observar que el equipo utilizado para este análisis, aquí podemos ver el cromatógrafo iónico utilizado para el mismo. Y finalmente se analizó lo que es el anión carbonato utilizando la técnica de evaluación ácido-base. Y esto es en relación a lo que es el análisis químico utilizando las diferentes técnicas analíticas como tal. Luego se presentan lo que son resultados y discusiones. La tabla 6 muestra lo que es el muestreo que se realizó de PM10 y su relación con la calidad del aire. Podemos observar acá el año en que se realizaron las muestras. Las muestras se realizaron desde el mes de abril a agosto, ya, que es la época más fría y donde las concentraciones de PM10 son más altas. Ya aquí las X indican donde los días en que se muestreó y los asteriscos los asteriscos en color rojo muestran lo que es la calidad del aire, en este caso relacionado con preemergencias y emergencias ambientales. Durante todo este periodo de tiempo se decretaron lo que es un total de 22 preemergencias ambientales y 6 emergencias como tal, ¿no? Siendo indicativo que la calidad del aire en la región metropolitana de Santiago se encontraba muy contaminada. Luego, en la tabla 7, se muestran las concentraciones de PM10 medidas en lo que son la estación USACH como tal, en este caso un total de 20 muestras ya, en donde durante los meses en estudio los niveles de calidad del aire de PM10 variaron en el rango de 67.85 microgramos por metro cúbico como valor mínimo y 133.27 microgramos como por metro cúbico como valor máximo como tal. Luego en las figuras 10 y 11 se muestran lo que son los niveles de concentración medidos en estación USACH y Parque O'Higgins. Mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente de la región metropolitana de Santiago cuenta con un sistema de monitoreo cuenta con 11 estaciones de monitoreo que se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad, en donde le siguen la pista a lo que es PM10 como tal y a 9 contaminantes más. En tal razón, se permitió o se realizó la comparación de los resultados que nosotros medimos en la estación meteorológica USAR con una de las estaciones más cercanas a la universidad que tiene el nombre de Parque O'Higgins para poder compararlo y ver la correlación en los resultados como tal. Según la figura 11, podemos observar una buena correlación entre las concentraciones medidas en la estación meteorológica USAT, siendo un
un buen indicativo en cuanto a calidad del aire se refiere. Como resultados, ya en la figura 12 se muestra, en la figura 12 y 13 ya se muestran las concentraciones promedio de los elementos químicos encontrados en mayor abundancia durante el periodo de estudio y los elementos químicos encontrados en menor abundancia durante el mismo periodo de estudio, ya el cual fueron clasificados en los que tienen mayor concentración y los que tienen menor concentración. En este caso, según la figura 12 y 13, podemos observar que los elementos más abundantes durante el periodo de estudio fueron el silicio, el aluminio, el azufre, el cloro, el calcio, el hierro, el potasio y el fósforo, con concentraciones en el rango que variaron de 0,82 a 56,37 microgramos por metro cúbico. Estos elementos, según los estudios antes estudiados para la misma ciudad como tal, son indicativos que estos elementos en su mayoría están relacionados con su fuente principal, como lo es el polvo en resuspensión, ¿ya? Los elementos químicos encontrados en menor abundancia son el bario, el manganeso, el zinc, el cobre, el titanio y el cobre, los cuales se encontraron en concentraciones que variaron en el rango de 0 a 0,32 microgramos por metro cúbico. En la figura 14 se muestran lo que son las concentraciones promedio de los elementos metálicos y amonio presentes en la fracción soluble de PM10. Como mencionaba al inicio, la importancia de estudiar la fracción soluble es porque estos elementos que se encuentran en el material particulado, nosotros los respiramos ya. Al ser nosotros aproximadamente el 70% agua, ¿no? Este tipo de contaminantes lo respiramos y puede causar un grave problema para nuestro organismo. Podemos observar que en la fracción lábil de PM10 ya es el catión amonio el que se encontró en mayor concentración, ya seguido de elementos metálicos como el calcio, el potasio, el sodio y finalmente el magnesio, ya. La fracción lábil de PM10 correspondería a aquellos metales que están unidos a algunos aniones. En la tabla 8, lo que se muestra es una relación o una comparación entre la fracción total versus soluble de los elementos químicos en PM10 como tal, en este caso para 8 elementos, eh, donde nosotros podemos observar que las concentraciones que corresponden a la fracción total de PM10 son el ente mayoritario y que en concentraciones de niveles traza se encuentra la fracción lábil como tal, siendo los elementos más solubles, calcio, potasio, seguidamente de lo que es el bario, el zinc, el manganeso y finalmente el cobre como tal. Luego, en la figura 15, se muestra lo que son las concentraciones promedio de los aniones solubles presentes en PM10. Podemos observar que en la fracción lábil de PM10 es el anión nitrato, el que se encontró en mayor abundancia, ¿ya? Este anión nitrato está relacionado con los óxidos de nitrógeno que son provenientes de lo que son las emisiones vehiculares, seguidamente de lo que es el carbonato, los sulfatos, por ejemplo, que son provenientes de fuentes como los óxidos como el dióxido de azufre, que es proveniente de las fábricas y las centrales eléctricas, seguidamente del cloruro, fosfato, nitrito y finalmente el fluoruro. También en el siguiente esquema se muestra lo que es el factor de enriquecimiento presente para lo que es el PM10. El factor de enriquecimiento nos permite poder asociar ciertos elementos ya con su fuente de interés. En este caso, hay elementos químicos que están asociados, dependiendo del factor de enriquecimiento, se pueden asociar a lo que son fuentes de origen natural y así como también a fuentes de origen antropogénico. En este caso, al ser los elementos como silicio, aluminio, los elementos más abundantes en la corteza terrestre. En este caso se tomó el aluminio como un elemento de referencia para poder calcular el factor de enriquecimiento. Y como se puede mostrar en el primer esquema, que nos indica que los elementos químicos con un factor de enriquecimiento mayor a 1 están asociados a lo que son
fuentes de origen antropogénico, en este caso el fósforo, el cobre, el zinc y el calcio, y que los elementos químicos con un factor de enriquecimiento menor a 1 están asociados a lo que es a fuentes de origen natural, perdón. En este caso se encontró que son el manganeso, el silicio, el potasio y el hierro. Y en la tabla 9 se muestran algunos estudios realizados en la misma ciudad, ya donde se indica el factor de enriquecimiento para el factor de enriquecimiento encontrado en estos elementos químicos presentes en PM10 y que nos permite asociarlo con tanto fuentes naturales o fuentes antropogénicas. Finalmente, se muestra en la figura 6, se muestra lo que es el promedio anual de PM10 medido durante abril y agosto del 2007 al 2022, es decir, los últimos 5 o 6 años para la estación meteorológica Parque O'Higgins. Esta estación meteorológica está muy cercana a la estación meteorológica USACH, donde se realizó este estudio. Según esta figura, nosotros podemos observar que las concentraciones de PM10 durante el 2017 al 2019 fueron en aumento, luego disminuyó durante el 2020, volviendo a aumentar sus concentraciones en el año 2021 y 2022, teniendo un leve aumento en el año 2022. Entonces, un indicativo que este contaminante actualmente si bien ha disminuido a lo largo de los años, las emisiones de este contaminante se encuentran por encima de la normativa actual, ya como tal. Podemos observar también que es en el año 2020 donde las concentraciones de este contaminante disminuyeron, y esto está relacionado netamente con lo que fue un año atípico, es decir, la pandemia del COVID-19, donde hubieron muchas restricciones, el tráfico vehicular se detuvo, confinamiento total, así como las fábricas dejaron de operar durante este año, y esto podemos observar que se evidencia en lo que son los niveles de PM10 como tal. En promedio, los niveles de PM10 anual no disminuyeron, teniendo un leve aumento en su concentración, como lo podemos observar en el año 2022. Por tanto, Santiago aún tiene altos niveles de PM10 atmosférico para el año 2022. Y en esto radica la importancia de seguir estudiando este contaminante atmosférico. Luego, tenemos la tabla 10 que muestra los niveles de concentración de los elementos químicos presentes en PM10 en los últimos 20 años, desde el 2004 al 2022, y acá se evidencia que nos permite comparar las concentraciones de este contaminante ya en la presente investigación con investigaciones realizadas en años anteriores. Podemos observar, ya según la tabla, ya que los elementos químicos que aumentaron su concentración en el presente estudio con relación a años anteriores son los elementos como silicio, ya aluminio, azufre, calcio y fósforo. Estos elementos están asociados a lo que es el polvo en resuspensión, siendo como la principal fuente emisora. En tanto, los elementos químicos que disminuyeron su concentración en este año 2022 en relación a otros años fueron lo que es el hierro, el potasio, el zinc, el cobre, el titanio y el cromo. Como conclusiones, tenemos que los niveles de PM10 no bajaron y las especies químicas estudiadas no disminuyeron su concentración en el presente estudio, por lo que Santiago aún tiene altos niveles de PM10 atmosférico en el año 2022. Los elementos químicos más abundantes en la fracción total de PM10 fueron silicio, aluminio, azufre, cloro, calcio, hierro, potasio y fósforo. Estos elementos se asocian principalmente al polvo natural. Los elementos químicos, fósforo, cobre, zinc y calcio, presentaron un factor de enriquecimiento mayor a 1. Estos valores indicarían que el origen de estos elementos en PM10 podría corresponder a un origen antropogénico, en tanto los elementos químicos con un factor de enriquecimiento menor a 1 fueron el manganeso, el silicio, el potasio y el hierro. Estos valores indicarían que son elementos no enriquecidos y su principal fuente de emisión sería de origen natural.
Como última conclusión, tenemos que la fracción soluble o lábil de PM10 presentó altos niveles de el catión amonio, que esto estaría relacionado a las fuentes de emisión como fuentes de origen agrícola, principalmente a la crianza y engorde de algunos animales. Tenemos lo que es el calcio, que estaría relacionado al polvo en suspensión, el potasio a la quema de leña, el sodio, el magnesio y el nitrato, que está relacionado a las emisiones producto de los óxidos de nitrógeno provenientes de los vehículos. Bien, y para finalizar, acá se muestra lo que es el laboratorio de la Universidad, el laboratorio de fotoquímica de la Facultad de Química y Biología de la universidad, donde se realizaron los análisis químicos. Acá se muestra lo que es el laboratorio donde se encuentran los diferentes equipos instrumentales que permitió realizar el análisis como tal. También mencionar que en relación a esta investigación se encuentra publicada un primer artículo que ya se encuentra publicado, y así como también se encuentra un segundo artículo que ya se encuentra en proceso de publicación en una colaboración con la importancia que tiene lo que es el rocío en la remoción de cationes y aniones atmosféricos en una área urbana de Santiago de Chile. Bien, y esto ha sido mi presentación en relación a esta investigación que fue realizada en la ciudad de Santiago de Chile. Así que quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Es interesante esta investigación. Sabemos que Chile está como en el primer lugar del desarrollo humano a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y vemos los niveles de contaminación que tiene y que aún tomando algunas medidas siguen estos niveles de contaminación. Vamos a ver al público en Zoom, vamos a ver si hay alguna consulta. Aquí de forma presencial también vayan pensando en la pregunta o si tienen alguna consulta para hacerle al especialista en esta investigación. Una de las preguntas sería, ¿qué lo motivó a usted a hacer este estudio? ¿De dónde surgió la idea? Ok, respondiendo a esta pregunta, resulta que la contaminación atmosférica es como uno de los principales ejes ambientales en Santiago de Chile, es como una de las prioridades. No solamente se estudia lo que es material particulado como tal, sino también otros contaminantes. Mencionaba que Santiago de Chile cuenta con un sistema de monitoreo. De hecho, podría decir que es casi de los mejores a nivel de Latinoamérica en control de emisiones atmosféricas. En este caso, me permitió tener esta motivación acerca de poder continuar con un estudio acerca de PM10 en el año 2022, ya que había muchos estudios que se venían realizando a lo largo de los últimos 15 a 20 años. Sin embargo, las emisiones en Santiago seguían siendo por encima de la normativa, por lo que estudiar este contaminante es de vital importancia, ya que no solo afecta a Santiago de Chile, sino que también a otras ciudades alrededor del mundo, como por ejemplo en México, por ejemplo el Distrito Federal. Si nos vamos a Brasil, por ejemplo, tenemos lo que es la ciudad de San Paulo, que también es muy contaminada, y así hay muchas ciudades alrededor del mundo. También mencionar, una de las motivaciones es que en Tegucigalpa también por medio de la CESCO-CERNA se realizan diferentes análisis, pero que van más relacionados a los niveles de material particulado, no al estudio de la composición química como tal. En Tegucigalpa hay dos estaciones de monitoreo, una que se encuentra en Comayagüela y la otra que se encuentra en la Kennedy, que también le sigue la pista a lo que es este contaminante como tal. Por lo que estudiarlo me llamó mucho la atención, mucha motivación al respecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta a esa interrogante. Otra consulta es,
viendo las imágenes, ¿verdad? De los laboratorios, se emocionan, me imagino yo, todos los que están afines a las áreas de las químicas porque se miraban bien equipados. ¿Tuvo alguna dificultad usted al momento de su investigación? Que no podría encontrar algún producto o que no encontraba algo que usted necesitaba, porque vemos que esta es una investigación que se utilizó bastante equipo, ¿verdad? Sí, ok. Ok, bien, respondiendo a la pregunta, sí comentar que más que todo al inicio, ¿no? Una de las mayores dificultades es poder utilizar estos diferentes equipos instrumentales, ¿no? Que se encuentran en el laboratorio como tal, el cual al inicio pues requirió de que primero se hicieran lo que eran diferentes pruebas, no directamente con las muestras de material particulado, sino que con otro tipo de pruebas para poder para poder realizar análisis, poder más que todo familiarizarse con los diferentes equipos, ya que al inicio parece bastante imposible, pero que a medida entre más nosotros nos vamos familiarizando con estos equipos instrumentales, todo se vuelve más interesante, mucho más fácil. También una de las dificultades es que presenté fue a la hora de analizar lo que son los elementos metálicos de interés, en este caso utilizando lo que es esta técnica de espectroscopía, utilizando este equipo que se puede observar acá, un ICP OS, ya que es como lo mencionaba, un equipo bastante sensible, por lo que al inicio se tuvo dificultad en algunas piezas que se encontraban malas, por lo que tocó esperar un determinado tiempo para poder realizar el análisis químico. También mencionar que esta técnica, al ser muy sensible, también genera un costo bastante, por lo que también fue un reto también para poder realizar este análisis. Se necesitó de lo que es una beca externa por el gobierno de Chile para poder financiar los fondos y poder realizar este análisis químico. Qué interesante esa parte. Tenemos otra pregunta y es si hay estudios científicos sobre la calidad del aire en Honduras, si usted sabe al respecto. Sí, mencionar que hay algunos estudios, si bien yo diría que muy pocos, bueno, anteriormente mencionar que existía mediante la página de CERNA, a través de la página de CERNA, lo que se encuentra lo que es la dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, CESCO, que es por medio de donde se realizan diferentes estudios de calidad del aire. Actualmente yo diría, esta página se encuentra en mantenimiento. Lo que hizo fue que ya no se encuentran ciertas revistas de algunos estudios que se han realizado para este contaminante. Mencionar que sí hay estudios que se han realizado, pero como lo mencionaba, no están netamente relacionados con la composición química como tal del material particulado, sino que están relacionados con los niveles, en este caso de concentración másica de este contaminante como tal, por lo que sería a priori o a futuro ya poder estudiar la composición química. Decía, sería de vital importancia conocer, por ejemplo, cuál es la composición química de este contaminante en la ciudad de Tegucigalpa, por así decirlo. También sería de vital importancia conocer cuáles son las principales fuentes emisoras de este contaminante en Tegucigalpa. A priori, quizás yo podría decir que una de las principales fuentes emisoras podría ser lo que es perdón, lo que son las emisiones producto de los vehículos, ¿ya? Por lo que estudiarla actualmente sería de bastante importancia. Muchas gracias. Vamos a darle el diploma de participación y agradecemos. Para nosotros como Universidad Pedagógica es un placer contar con experiencias como la suya, ¿verdad? Sabemos que tienen bastante conocimiento científico. Vamos a compartir el diploma. No sé si me ayudan los muchachos.
Compartimos el diploma de participación por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán al Máster Edison Aldair Gámez Cárcamo por su colaboración al presentar el trabajo de investigación, estudio de la composición química total, cationes y aniones solubles presentes en PM10 de la Comuna de Estación Central de Santiago de Chile. En el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, FACIT, Innovando para la Educación en Ciencia y Tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre del 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa y firmado por la doctora Ana Melisa Merlo, vicerrectora académica, y la magíster Alba Rosa González, decana de la FACIT. Muchas gracias. Nos gustaría que usted se despidiera y no sé si tiene algún comentario final. Sí, solo comentar que, bueno, gracias al quinto congreso, a todos los organizadores del evento, el poder presentar esta investigación, que sin duda alguna es de bastante importancia ya en lo que es en el ámbito de la calidad del aire se refiere. Mencionar que es probable que se sigan realizando lo que es este tipo de estudios, pero ahora en lo que es en la ciudad de Santiago, perdón, en la ciudad de Tegucigalpa, por lo que conocer lo que, si bien conocer el diámetro aerodinámico de este contaminante es importante, conocer la composición química que tiene este contaminante aún es mucho más importante, como lo mencionaba, debido a que hay contaminantes que se encuentran presentes en el PM10. Uno de ellos son algunos metales pesados, algunos aniones, ya que pueden ser tóxicos, algunos cancerígenos, por lo que conocerlos sería de vital importancia. Así que, y bueno, gracias a todos los presentes por poder estar en esta investigación. Así que gracias a todos. Muchas gracias. Asimismo, a todos nuestros participantes, agradecemos a los que están aquí en el auditorio universitario, también a los que nos acompañaron por la plataforma Zoom de forma virtual, y les invitamos a seguir con las actividades del quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología el día de mañana, que ya va a terminar, ¿verdad? Les esperamos y muchas gracias a todos.